Nuevamente, en el nombre del Señor Jesucristo, les saludo, mis hermanos y amigos, desde esta virtualidad, para que juntos reconozcamos al Dios de toda creación, al Dios de todo poder, al Dios soberano, que gobierna el universo. Le rindamos el tributo y el honor que Él se merece. Por Él estamos vivos, por Él hoy tenemos fuerzas para estar aquí, y por Él estamos en nuestras casas. A Dios gracias, vivos, con fuerza, con energía suficiente para rendirle la gloria y el honor que Él merece. Vamos a orar y a pedir que nos dirija ese Dios de amor y soberano. Padre Santo, muchas gracias te damos en esta mañana por el privilegio que tenemos de estar con vida, de la libertad, Señor, que nos das, y del privilegio que tenemos de conocerte a ti como Padre y a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Gracias por tu palabra que nos guía hasta ti, que nos guía hasta Cristo como el Señor. Y gracias te damos por el privilegio que tenemos de ser en la comunión contigo una iglesia, que nos reunimos en la virtualidad, pero en la dirección de tu Espíritu Santo para rendirte el tributo y el honor que mereces. Toma el control esta mañana de todo lo que vamos a hacer y glorifícate en ello, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como siempre, mis hermanos, dispongamos todo nuestro ser, pero principalmente nuestro corazón, para cantarle al Rey Todopoderoso. Iniciamos las alabanzas esta mañana con el himno número 490, Dilo a Cristo. Seguimos, mis hermanos, con el himno número 511, Gozo da servir a Cristo. Gozo da servir a Cristo. Cada día el poder en ayuda
Sigamos entonando los cánticos, mis hermanos. Esta vez les invito a que entonemos el himno número 524. Hay un precioso manantial. En la sesión de nuestra amada iglesia aparece el himno 533, Está por Cristo firmes. Alzamos la bandera.
casa. Si usted tiene un Nuevo Testamento, una Biblia, abra conmigo y leamos juntos la santa palabra de Dios. Y esta vez lo vamos a hacer en 2 de los Corintios, en el capítulo 12, del versículo 13, del 1 al 10. Otra vez, 2 de los Corintios, capítulo 13, del 1 al 10. Dice la palabra de Dios que vamos a leer Samuel y yo de manera antifonal de la siguiente manera. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conocieres que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mal hagáis, no para con nosotros, para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausentes, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Que el Señor nos edifique a través de su palabra. Amados hermanos y amigos, otra vez estamos aquí. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos concede, y es mi deseo que cada uno de ustedes pueda estar disfrutando del cuidado que Dios tiene para con nosotros en medio de un mundo que se están dando cosas de las cuales Dios tiene el control de lo más mínimo que está pasando. Voy a leer esta vez, para comenzar el tema de hoy, en 2 Corintios capítulo 13, el versículo 5, 2 Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la necesidad de examinar la fe salvadora. El título de la meditación para hoy es un examen a la fe salvadora. Un examen a la fe salvadora. En el Nuevo Testamento se resalta el peligro que hay de creer estar en la fe en Cristo y no estarlo. Aquí en este texto el apóstol Pablo comienza diciendo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. En otro texto de la palabra de Dios se dice que no es de todos la fe. En otro texto de la palabra de Dios se dice que se hace referencia a los de la familia de la fe. En otros textos de la palabra de Dios se habla de aquellos que son réprobos en cuanto a la fe. Se habla también en otro texto de lo que es la fe vana. Se habla de lo que es la fe fingida. Se habla de lo que es la fe muerta. Es más, en otra parte se habla de lo que niegan la fe. Y en eso, en el contexto del Nuevo Testamento, se habla también de los falsos dentro de la iglesia. Es decir, personas que con todo eso que estamos diciendo de los que niegan la fe, de la fe muerta, de la fe fingida, en la Biblia se habla de los falsos. La Biblia habla de los falsos apóstoles, de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos pastores, de los falsos hermanos, de los falsos obreros, de los falsos testigos, de los falsos guías. Por esa misma condición que se da. Y en eso uno pudiera. Hoy en día las personas pueden pensar que por haber nacido en un hogar cristiano, ya eso los hace cristianos. Hay muchas personas que piensan que por asistir a una iglesia y participar de lo que se hace en la iglesia, de cantar algunos cánticos y de dar algunas ofrendas y participar en algunas cosas, creen que ya eso los hace cristianos.
Pero cuando se habla de la fe verdadera es algo más profundo que esas cosas que nosotros podemos ver aquí. Y por eso la necesidad de que hay en el Nuevo Testamento de que se haga una prueba de la fe del creyente para ver si es una fe genuina. En varios textos de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento se hace referencia de que la fe va a ser puesta a prueba. Y cada una de las cosas que están pasando, lo que está poniendo a prueba, si la fe que nosotros tenemos es una fe genuina, una fe de salvación, una fe viva de parte de Dios, o es algo superficial. Y todos vamos a estar pasando por eso. Así entonces lo que vamos a ver son tres componentes de lo que es la fe salvadora. Y el primero de ellos es que la fe salvadora tiene un conocimiento acerca de la información bíblica. Pero el conocimiento de la información bíblica no es suficiente para la salvación. En segundo lugar, la fe bíblica, el segundo componente que tiene es una aprobación o un estar de acuerdo con la información bíblica que se tiene. Pero el tener la información bíblica y estar de acuerdo con esa información bíblica no es suficiente para tener la salvación. En tercer lugar, y lo más fundamental, es que la fe bíblica tiene una confianza o una dependencia en la información bíblica que se tiene como algo veraz y que hace transformación en la vida de la persona. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando en el tema de aquí en adelante. Entonces, en primer lugar, el primer punto que vamos a mirar es el conocimiento solo de las Escrituras no es suficiente para la salvación. Las Sagradas Escrituras presentan una fe salvadora personal que involucra más que un simple conocimiento de los datos que aparecen en la palabra de Dios. El tener información de eso no es suficiente. Aunque es necesario tener conocimiento sobre la información bíblica acerca de Cristo, acerca de su muerte, de su resurrección, de su ascensión. Porque como dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 14, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pues esa información es necesaria. Sin embargo, el conocimiento acerca de los hechos de la vida de Cristo, su muerte, su resurrección, su ascensión, eso no le da la salvación a ninguna persona. El saber esa información no le da la salvación a ninguna persona. Porque las personas pueden conocer los hechos que se registran aquí y no gustarles o no estar de acuerdo con ellos o rebeldizarse ante ellos. Miremos algunos ejemplos en ese sentido. Vamos a Romanos en el capítulo 1 en primer lugar. Romanos en el capítulo 1, el versículo 21 dice: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y aquí el apóstol Pablo reconoce que estas personas, habiendo conocido a Dios, ¿qué pasó? No le reconocieron como a Dios ni le dieron gracias. El conocimiento en cuanto a Dios no es suficiente. En ese mismo capítulo, versículo 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Conociendo aún el juicio de Dios, el conocimiento de eso no es suficiente. En segunda de Pedro, en el capítulo 2, los versículos 22 al 20 al 22, el apóstol Pedro también hace referencia, y aquí está hablando de los falsos profetas y de los falsos maestros. Dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Estas personas, habiendo conocido del Señor y Salvador Jesucristo algunos datos, información sobre Él, dice que ellos se retiraron de algunas contaminaciones del mundo, pero que después regresaron, y toma ahí como ilustración la condición del perro y la condición de la puerca. El perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve, después que haya sido lavada, perfumado, lo que sea, vuelve al cieno a revolcarse otra vez en el lodo,
porque su naturaleza no ha cambiado. La información de la Biblia y de lo bíblico, esa información sola no cambia a la persona. Y es lo que estamos viendo aquí. Aún se habla de la información que tienen, por ejemplo, los demonios. En la Biblia se hace referencia a que los demonios tienen información suficiente de la Biblia. Los demonios, el diablo mismo sabe Biblia más que cualquier persona. En Santiago 2:19 se dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan eso, no estás haciendo nada de más. Tú crees que Dios es Él. Los demonios también creen eso, saben eso, conocen eso, pero eso no es suficiente. Miren lo que nosotros vemos en Lucas, en el capítulo 4. Lucas, en el capítulo 4, los versículos 33 hasta el 35, lo que dice aquí. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Está profesando que conoce que Cristo es el Santo de Dios, pero eso no es suficiente. Lo que leemos, por ejemplo, en Hechos, también en ese sentido de los demonios que conoce, en Hechos capítulo 19, versículo 15, en el contexto está hablando de unos judíos que están haciendo exorcismo, y en uno de esos exorcismos un espíritu les dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hay información en cuanto a Dios, conocimiento en cuanto a Cristo, pero eso no es suficiente. La fe que salva es más que un simple entendimiento de los hechos de la vida de Cristo. Hay muchas personas que tienen vasto conocimiento de la palabra de Dios, pero que no han nacido de nuevo. Y muchos de ellos se autodenominan, aún después de haber estudiado la Biblia y saber tanta información de la Biblia, se vuelven ateos. ¿Esto por qué? Porque el conocer los datos de las Escrituras por sí solo, eso no es suficiente para la salvación. En segundo lugar, la aprobación de lo que se conoce de la palabra de Dios no es suficiente. La aprobación de conocer, de aprobar lo que conozco de la palabra de Dios, sí, que eso es verdad, eso no es suficiente. Conocer los hechos y aprobarlos o estar de acuerdo en que son hechos verdaderos lo que dice la palabra de Dios, eso no es suficiente. Es muy común, por ejemplo, hoy en día escuchar a los médicos decirle a sus pacientes que el fumar es malo, que el tomar alcohol es malo, que la mucha azúcar, la mucha sal, pero por otro lado ustedes lo ven a ellos haciendo lo contrario de lo que le están recomendando a sus pacientes. ¿Por qué? Porque el aprobar esos hechos, eso que conoce él, eso no lo cambia a él, no lo hace nuevo. Y así sucede en el contexto de la Biblia. Nosotros podemos conocer mucha doctrina bíblica y aún exponerla con mucha claridad y poder hacer distinción entre una doctrina errónea y una doctrina sana. Por ejemplo, miremos lo que dice en Mateo. Mateo capítulo 23, los versículos 2 y 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y está hablando de los fariseos y lo que dice en el versículo 33 en cuanto a ello dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Pero aquí está diciendo que ellos son muy buenos para trazar la información que se registra en el antiguo pacto y le dice a sus discípulos, cuando ellos estén hablando ya, lo que ellos digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Pero no sigan sus pisadas porque ellos no son verdaderos. ¿Por qué? Porque el manejar la información y aseverar o aprobar que eso es verdad, eso no es suficiente. Miren otro ejemplo. Recordamos el encuentro que tuvo Jesús con Nicodemos en Juan capítulo 3. Había un hombre, desde el versículo 1, Juan capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, uno de los maestros allá. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él entendía como maestro de que Cristo había venido.
como un rabino de parte de Dios para conducirlo. Pero ¿qué dice Cristo ante ese reconocimiento que este hombre hizo de él? Él no lo aplaudió por eso, sino que le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque el tener la información y aprobar que eso es verdad, eso no es suficiente para la salvación. Otro texto más en ese sentido, en Hechos, en el capítulo 26. En Hechos, en el capítulo 26, los versículos 27 y 26 al 28, lo que leemos aquí en la defensa que tiene Pablo ante Agripa. Pablo dice: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Agripa reconoce que tiene mucha información en cuanto a los datos y no desmiente a Pablo, dice: eso así es verdad. Pero él mismo de su propia boca reconoce que él no es un seguidor de Cristo. El conocer los hechos bíblicos y aprobar que son verdad o estar de acuerdo con ellos, eso no es suficiente para la salvación. Se necesita algo más profundo, que es lo que vamos analizando. Y ahí vemos entonces, en tercer lugar, que la fe bíblica, la fe salvadora, tiene como base principal la confianza o dependencia de lo que se conoce y aprobamos como verdadero. Entonces, por un lado conocemos la información, por otro lado la aprobamos como verdadera, pero lo más fundamental es una dependencia de eso, que venimos a fundirnos con la información bíblica y con Dios mismo para que se evidencie en nosotros el carácter mismo de Dios. Los conocimientos de los hechos del Evangelio y la aprobación de esos hechos no dan la salvación a nadie. Se necesita la fe salvadora. La fe salvadora no es solo una creencia en ciertos datos, sino la confianza personal en aquel que ha dado la información, en la persona del Señor Jesucristo. En nuestra época, la palabra fe y creer no se usan como fueron usadas en el contexto de la Biblia, ya que hoy en día las personas pueden creer en algo y aseverar que es verdad, sin tener un compromiso personal o de dependencia con eso que están diciendo que creen. Por eso las personas hoy en día pueden profesar creer en Dios y con sus hechos lo niegan. Y en la mayoría de los casos lo que ellos quieren decir es que sí, están de acuerdo que eso es verdad y que esa información es verdadera y nada más que eso. Las palabras, cuando hablamos de fe, la fe salvadora, esa está arraigada en la persona. Pero hoy en día la gente puede pensar que de la fe como algo así místico, y que lo tienen ahí para a través de un esfuerzo interno lograr todos los deseos que la persona tiene. Pero la fe bíblica, la fe salvadora, encierra una serie de propiedades que hacen que la persona se una con la palabra de Dios y con Dios y se fundan en una sola cosa, de tal manera que se evidencia a través de ello la persona misma de Cristo. En ese contexto, vamos a mirar algunos ejemplos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en primera a los Corintios, en el capítulo 15, miramos algunas de las cosas que contiene esto de la fe verdadera o la fe bíblica. Versículos 1 y 2 de 1 Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y el apóstol Pablo aquí resalta las siguientes cosas. Él dice, os he predicado el evangelio. Y después dice, en el cual que ellos lo recibieron. Pero después dice, en el cual también perseveráis. Entonces lo reciben y perseveran en lo que tienen. Y después dice, por el cual asimismo, versículo 2, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Entonces,
lo reciben, perseveran y retienen la palabra. Y eso es la clave en el contexto de la fe salvadora. No es solamente la información que usted puede tener de la Biblia y estar de acuerdo que eso es verdad, sino el cimentarse en ella, perseverar en ella y retener lo que ella contiene y que se va a evidenciar a través de nuestra vida. En Filipenses, otro ejemplo en ese sentido, capítulo 1, versículo 27 en adelante. Filipenses 1, 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y aquí el apóstol Pablo comienza diciendo que hay una forma de comportarse que es digna del evangelio. Lo que tiene la fe tiene una manera de comportarse digna de esa fe que profesan tener. Y ahí viene la base de todo. Y dice en el versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Entonces, no se dejen intimidar. Ustedes deben vivir esta vida como Dios dice que debe ser vivida, y aquellos que como dicen ahí, que os intimidan, ellos lo que están evidenciando es que lo que viene para ellos es indicio de perdición. Pero el vivir la vida de fe como debe ser vivida, con un comportamiento digno del evangelio, es evidencia de salvación y esto de Dios. Y era en un contexto donde ellos están padeciendo por vivir la fe. Y dice el versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Una fe que se evidencia en todo contexto. Así vemos, por ejemplo, en Primera de Pedro, texto que hemos hablado en otras ocasiones, en el capítulo 1, que habla de lo que tienen, que Dios ha hecho renacer para una esperanza nueva, una esperanza viva, y se dice en el versículo 6, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí se evidencia que la fe va a ser puesta a prueba para que se muestre lo genuino que es. Y eso no se muestra de pronto, como hemos dicho en otra ocasión, con una Biblia debajo del brazo, con un vocabulario evangélico o con la participación de ciertos rituales o ciertas actividades evangélicas que tenemos, sino con un carácter de vida en la casa, en la calle, en el trabajo, en cualquier parte que evidencia el carácter de Cristo, que somos diferentes. Esa es la fe bíblica, la fe salvadora, la fe viva. En Romanos en el capítulo 10, aún en un contexto también de confesar la fe en contexto de muerte. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y aquí en ese contexto estaba el riesgo de que si confesaban a Cristo como Salvador, ellos podían ser muertos. Pero la fe que dice ahí, la palabra de fe que se predica es esa, que si confesamos que Cristo es el Señor, vamos a ser salvos. En el contexto que evidenciamos la fe genuina, pero en el otro contexto de negarlo, vamos a evidenciar que no tenemos una fe genuina como pretendemos. La fe en Cristo no es entonces un mero conocimiento de hechos referentes a Él. La fe en Cristo es un abandono del pecado y de la impiedad por parte de aquellos donde está la fe. Hay un cambio de vida, hay un cambio de naturaleza. Y se viene una nueva criatura en la vida de la persona que se va a desarrollar en esa dependencia por la fe de Dios y de su palabra para que se evidencie a través de él el carácter de Cristo. El mero sentimiento intelectual del evangelio, sin evidencias de la vida diaria,
que digan, sí, ahí está la fe en Cristo. Ahí está la nueva persona, la nueva creación en Cristo. Si no se muestra así, lo que se está evidenciando es una conversión falsa. La naturaleza de la fe salvadora tiene características profundas que se asocian con la información que digo que es verdad y con aquel de quien me está dando esa información, que se funde en uno solo para que a través de nosotros se evidencie la fe viva como debe ser. No se trata entonces de un asentimiento intelectual o verbal de la fe en Cristo, sino de evidencias del Evangelio en aquellos que profesan tener una fe en Cristo. La fe salvadora no va a dejar de producir frutos de justicia en la vida de las personas que es auténtico creyente y que tiene una fe genuina. La obra de salvación en ese sentido comprende un cambio completo en la vida de la persona, un cambio en su voluntad, en sus deseos, en sus pensamientos, en sus actitudes, que van a evidenciar la nueva creación que hay en nosotros. Si usted, si yo, si cualquiera de nosotros nos profesamos como creyentes, como cristianos, como fe, que tenemos fe en Cristo, y seguimos tranquilamente disfrutando de lo pecaminoso y menospreciando una entrega piadosa y en santidad a Dios, es posible que no sea la fe bíblica y verdadera la que estemos profesando, sino una fe falsa. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Una de las cualidades de estar en Cristo es la fidelidad a Cristo, que se refleja a través de nuestra manera de vivir. Nosotros no podemos separar la fidelidad a Cristo de la fe que tenemos en Cristo. En el Nuevo Testamento, la palabra fidelidad, la palabra fiel, la palabra creyente son sinónimos de la palabra fe. Por eso se dice que los que tienen la fe en Cristo son creyentes o son fieles. Y los que no tienen la fe en Cristo son incrédulos, son infieles. Y los creyentes, los fieles, son obedientes a Cristo. La fe que es en Cristo Jesús es una fe profunda, no es una fe superficial, no es una fe ineficiente, sino algo que es profundo en el ser. Y es efectivo en ese ser de tal manera que las obras exteriorizan la presencia de la fe en esas personas. La fe en Cristo, entonces, no es una fe árida, no es una fe estéril, no es una fe improductiva, sino que es una fe que genera frutos de justicia, que evidencian la presencia de la fe en la persona, que entiende los hechos de las Escrituras, las asevera como verdad y que se conduce a través de ellos. La Biblia, el Señor Jesucristo dice, por su fruto los conoceréis. Es decir, que no es la profesión de fe que nosotros podamos tener o en los rituales que hacemos con lo que nos debe identificar como cristianos. Eso nos puede identificar como evangélicos, pero como cristianos nos identifica la conducta que es el resultado de lo que presenta la información bíblica que aceptamos como verdad y que nos sometemos a ella y que se refleja a través de nosotros. Quiera Dios en su misericordia impulsarnos a que esa información que conocemos y que aseveramos como verdad, nosotros nos anclemos en ella, en fe, para evidenciar que la fe que tenemos es una fe genuina, no es una fe falsa. Voy a orar. Padre amado, te doy gracias por permitirnos revisar estos textos de tu palabra y ruego que en tu misericordia nos estimule, Señor, a apropiarnos de la verdad tuya, para que a través de nuestra vida se refleje la realidad de la nueva persona que somos en Cristo Jesús. Te lo pido, dándote gracias. Amén. Amados hermanos y amigos, gracias a Dios, revisamos unos textos más. Decidamos nosotros, frente a lo que Él nos permite entender de su palabra, actuar conforme a eso que Él nos hace comprender. Hasta otra oportunidad, si Él así, en su misericordia, nos concede ese privilegio. Yo también estoy tan emocionado con Gloria aprendiendo cosas de la Biblia y
Y el cantico ese que ella estaba enseñando, yo me lo quiero aprender. Más o menos dice así. Estos son los libros de la Biblia. Estos son los libros del Dios. Estos son los libros de la Biblia. ¡Ay, qué miedo! ¿Qué es eso? Es horrible lo que acabo de ver. No lo puedo creer. Una araña gigante. ¡Qué miedo! ¡Me voy! Estoy tan asustado. Nunca había visto algo tan horrible. Es muy horrible. Es una araña gigante. Hola. Enrique, estás pálido. ¿Qué tienes? Ay, George. Acabo de ver una araña gigante que me ha asustado mucho. ¡Ay! Ve, no tengas miedo de esas cosas. Pareces una gallina. ¿Por qué te asusta? ¿Acaso tú no eres un hombre? Pareces una nena. Es que si tú lo hubieras visto, estuvieras como yo. Es horrible, negra, grande. Uy, no sé cómo explicarte. Si a mí me aparece esa araña, la pateo, la destruyo, le doy unas patadas y listo, se muere. Tú eres una nena. Gloria, no salgo de mi asombro, Gloria. Era muy grande la araña. Tú no te imaginas. Me asustó. Creí que iba a morir del corazón. La verdad, Enrique, que si es como para asustarse, yo no me imagino toda esa situación. Pero yo quiero recordarte que tú eres hijo de Dios y que tenemos que confiar en Dios, no importa lo que nos aparezca, no importa si el mismo diablo se nos aparece, tenemos que confiar en Él. Recuerda que el rey David dijo un día en los salmos así: en el día que temo, yo en ti confío. A veces es normal que tengamos temor, pero Dios nos ayuda, Dios nos da fortaleza, Dios nos quita el temor. La verdad es que quiero confiar en Dios. Quiero no tener tanto temor. Voy a seguir los consejos. Voy a decirle a Dios que me ayude. Que no quiero tener miedo ni pesadilla en la noche. Quiero que el Señor me ayude. ¿Tú me ayudarías a hablar conmigo, Gloria? Claro que sí, Enrique. Vamos a la casa, leemos la palabra y oramos, ¿te parece? Sí, vamos.